Muy buenas noches, queridas participantes. Un gusto tenerlos en nuestra cuarta sesión de Chasquis. ¿Qué lees? ¿Qué comprendes de alguna manera? ¿Y cómo quieres que te lean, no? Esta invitación para que estemos hoy por este viaje. Nos gustaría saludarlos, saber cómo están, cómo les ha ido esta semana, a ver si se animan hoy a encender esas cámaras, a saludarnos. Eh, es un gusto para nosotros que estén aquí en esta sesión. Gracias, Isabel, un gusto, Juan Pablo, tan juiciosos como siempre, bienvenidos. Eso queremos que nos saluden, que nos vean. Ahí están llegando más compañeros, por eso estamos dando otros ingresos para que todos iniciemos muy juiciosos. Ahí está Lore, que nos está acompañando también. Un gusto tenerlos en este viaje de Chasqui. Les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos a las 6, como nos gusta ser puntuales. Estamos dando aquí entrada a más compañeros que nos están acompañando. Bueno, como siempre, les saludo desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Les habla Jaime Enrique Torres, parte de este equipo que pues se ha emprendido este viaje ya desde hace algún tiempo. Reiteramos con el apoyo, pues por supuesto, y con todo el entusiasmo que le pone nuestra decana, la doctora Viviana Vargas, con el apoyo de nuestra líder en la zona centro Bogotá, en el José Acevedo y Gómez, Andrea Pedreros, y también por supuesto, con el apoyo de Bienestar Institucional de la zona centro Bogotá, Paola Salamanca, que es nuestro ángel de la guardia, que siempre nos acompaña y está por ahí también vigilando que todo esté maravilloso. Repetimos también que este es un taller que se genera en este periodo, desde el periodo anterior, con la participación de manera directa de la red del curso de teatro. Entonces aquí hemos venido conociendo a todos los maestros y maestras que nos han venido a compartir su conocimiento, su sabiduría, y para que hagamos este viaje más ameno y nos permitamos disfrutarlo, ¿no? Permitir que la incertidumbre también nos acompañe en Chasquis, que es hablar, leer y escribir. Desde allí se inspira el taller, y lo repetimos por si de repente hoy nos acompaña algún participante que no haya venido a las sesiones anteriores. Concretamente hoy este viaje continúa y continúa, hemos venido dialogando por el tema, preguntándonos por el tema de ese cuerpo que somos, ese templo, ese lugar maravilloso que habitamos, que estamos recordando que nos sitúa, que nos dialoga, y es un cuerpo que también por supuesto tiene una voz, que también hemos venido indagando sobre la voz, sobre ese hacer de la voz, ¿no? Hemos escuchado nuestro cuerpo, hemos hablado, hemos escuchado nuestra voz, hemos venido indagando porque son maneras y son caminos que nos abren rutas para esa lectura, esa escritura y también, por supuesto, para esa expresión, porque desde el cuerpo hablamos, leemos y escribimos, ¿no? Es muy importante y desde allí Chasqui nos invita de manera permanente. En ese camino de indagación hemos ahondado también o hemos reflexionado en esos momentos en que nos hemos detenido a repensarnos y a experimentar el silencio. ¿Qué significa hacer silencio? El silencio que en realidad no existe, ¿no? El silencio no existe, pero al menos acallar un poco el sonido de nuestro, y la maravilla, lo que descubrimos allí, la presencia, qué sucede con nosotros. También el contacto, la respiración como un acto generoso, por supuesto, que ratifica nuestra existencia, la vida. La importancia de ser conscientes de la respiración, ¿no? De hacer consciente nuestra respiración como parte de esa conciencia del cuerpo y retomando este viaje. Hoy vamos a invitarnos en este tránsito a, a vivir y a preguntarnos y a reiterar si ya lo venimos haciendo o a atender si no lo hemos hecho mucho, sobre la lectura, sobre lo que leemos del cuerpo y cómo escribimos con el cuerpo y también con el texto. Entonces, pues en ese camino de lectura, pues yo les voy a invitar a que hoy nos pongamos de pie. Ya dejo la silla, voy a un lado, los que puedan encender sus cámaras, háganlo. Vamos a hacer algo de movilidad desde el cuerpo. Yo me hago acá como para que me escuchen. Y vamos a soltar las manitos, las manitos que están todo el día, pues ahí haciendo mucho, trabajamos en computador o hacemos otro tipo de actividades que nunca atendemos nuestras manos y los brazos y vamos a moverlos. Hoy vamos como a hacer la vibración del cuerpo a ver si logramos leerlo. Y el cuerpo mismo, muy suave, recuerden que no hacemos ejercicios que nos hagan daño, entonces yo les invito a que suelten su cuerpo y a que en un momento que me voy a callar, respiremos con estos movimientos, yo voy a hacerlos físicamente,
Vamos a ir incorporando esa movilidad del cuerpo hasta involucrarlo todo. Apropiamos el cuerpo de manera suave. Y hoy nos vamos a imaginar muy suave, suelte sus hombros, suavecitos. Si no pueden saltar mucho, pues entonces en el puesto. Y si pueden saltar, pues saltan. Y si no, en el puesto. Me voy a hacer de lado para que me vean. Entonces, es este momentico, recuerden que es de cada uno, de cada una. Los pies al ancho de la cadera, mira hacia el frente, que no esté así, sino mirando al frente. Y siga, imagínense que usted es un títere. Somos títeres. Levante la mano derecha. Levante la mano izquierda. Deje caer la cabeza. Levante la cara. ¿Cómo sonrío? Soy bravo. Dejo caer la mano derecha. Dejo caer la mano izquierda. Soltaron la parte de la cintura. Suavecito. Suavecito. Me siguen moviendo. El titiritero me sigue moviendo. Y me muevo. Me mueve mis rodillas. Y me ponen las vuelticas. Bien. Y me pone acá. Estoy acá. Y voy a respirar. ¿Y cómo está mi cuerpo? Voy a empezar a leerlo. Como esté, tal vez perezoso, un poquito cansado. Voy a hacer una actividad fuerte y suave. ¿Cómo está mi ánimo? Mis emociones hoy, ¿qué emociones he vivido, he experimentado? Tuve mal genio, afán, angustia, felicidad, miedo, enamorado, podemos estar enamorados. El amor hoy brotó en mi vida, qué rico también. Estoy feliz, ¿sí? ¿Cómo estoy? Y respiro. Relajo las piernas, relajen sus piernas. Suelte su cuerpo ahí. Y regálense un momentico ahí. Estos son momentos que no nos damos, son momentos que nos parecen raros de repente, pero son momentos de conciencia del cuerpo. Voy a hacerme acá para que me vean. Y recuerde que tenga sus pies al ancho de las caderas. Vamos a ver cómo anda mi equilibrio hoy. Un pequeño ejercicio de equilibrio. Voy a mandar el peso a la pierna derecha. Mando como que todo el peso acá. Y voy a despegar suavemente mi talón, mi pie. A ver si puedo. Me concentro. Tengo la mirada en un punto fijo. Y empiezo a subir suave. Si me caigo no pasa nada, vuelvo y lo hago. La manera de hacerlo es fijar la atención en un punto, relajar mi cuerpo y soltamos. Ahí está un equilibrio, suave. Ahora mando el peso a la pierna izquierda, suelto todo mi cuerpo, suave. La atención la enfoco en un punto adelante. Desprendo mi pie, suavecito. Y suave. Vuelvo al piso. Es una manera de medir el equilibrio. Podría intentar hacerlo hacia atrás, suave, suave. El peso se va hacia mi pie derecho. Voy a hacerlo con el pie izquierdo para que lo vean. El peso se va a mi pie izquierdo. Levanto el pie y trato de estirar el otro. Miro al piso, suave, suave, suave. Equilibrios, equilibrio hasta donde puedan llegar. Si no pueden mucho, solo que podamos y ya. Regreso. Ahora el contrapeso. El peso al pie derecho. Levanto. Me voy atrás y trato de mantener el equilibrio y de estirar suavecito donde puedan, donde cada uno tiene un cuerpo maravilloso propio, entonces no hay. Y bueno, suavecito, respiro, cómo me siento, un pequeño momento de vibración, de mover el cuerpo, de mirar cómo estoy, con tranquilidad, voy a respirar.
Voy a regresar, nos podemos sentar, si están acostados, recuerden que en este taller ustedes pueden estar acostados, sentados, como quieran. Muy cómodos, muy cómodos, muy suavecito, porque es una manera, por supuesto, de soltar eso que tenemos. Y les quisiera invitar a que después de este pequeño ejercicio que es muy rápido por el tema de tiempos, para que no se nos... pero que sí es importante ir incorporando poco a poco y que cada una vaya haciendo una pequeña gran investigación de su cuerpo. Cuando hablamos del equilibrio tiene que ver con cómo está nuestra energía, si estoy concentrado, desconcentrado, y en la escritura, en la lectura y en la expresión oral es un aspecto muy importante. Por eso cuando hacemos posturas de equilibrio tiene que ver con la atención, ¿sí? La atención de mi cuerpo. Y quisiera invitarlas a que piensen en su cuerpo en este momento. Y hablábamos hace unos días de la voz, hoy vamos a hablar del cuerpo completo y la pregunta es, ¿qué dice mi cuerpo? ¿Qué describe mi cuerpo? Cuando alguien me ve, ¿qué piensa de mí? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Qué imagen transmiten ustedes del cuerpo? Y el cuerpo se ríe, el cuerpo está, no solo el rostro, claro, el rostro es fundamental, pero todo mi cuerpo que escribe, cómo me ven los demás. No nos vamos a juzgar, es difícil, pero no, ¿qué soy? No. ¿Qué transmito con mi cuerpo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo es mi cuerpo en la cotidianidad cuando estoy en mi casa? Cuando llego al trabajo, a la universidad, cuando estoy en una fiesta, en general, ¿cómo identifico? El cuerpo cambia, ¿no? Según el contexto. ¿Y usted cómo reconoce su cuerpo? ¿Qué dice su cuerpo? Si yo leyera el cuerpo de Juan Pablo, ¿qué leería cuando veo a Juan Pablo? ¿Sí? ¿Qué pienso que dirán de Jaime? ¿Qué dirán de Elizabeth, de Sandra, de Lorena? ¿Sí? De Sergio, de Esteban, de Néstor, ¿sí? De Gina. ¿Qué? Pero desde una mirada constructiva, creativa, no juzgándonos, que es muy difícil, pero aquí estamos indagando. ¿Qué leo? ¿Quién quisiera responder en el chat o con el micrófono? ¿Qué piensa cómo lo definiría otra persona cuando lo ve? ¿Cómo lo define desde lo que leen en su cuerpo? Si se han preguntado. Y es un aspecto maravilloso, importante, porque es el primer contacto con el otro y ahí se establece pues un momento de apertura. Y eso es lo que tiene que ver con el nacimiento del encuentro con otro, de alguna manera, en esa impresión que yo causo cuando estoy con otro. Entonces, ¿quién quiere contarnos o qué se le ocurre? ¿Qué ha pensado de ese cuerpo? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo siente que transmite a otros? En el chat podemos escribir algo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué mi cuerpo qué transmite? ¿O qué transmito yo desde mi cuerpo a los demás? ¿Qué imagen transmito? Aquí hay alguien que tiene una carita que asombro. ¿Quién sería? Elisa. Asombro. Ah, bueno. Adelante Juan Pablo y luego John Jairo muy brevemente. Muy bien, qué rico que eso es lo que crees. Hola a todos. Pienso que yo transmito a través de mi cuerpo tranquilidad, agilidad también, digamos, porque soy más bien delgado, entonces como que suelo como moverme como con más, como con una sensación más liviana. Y de hecho me lo han dicho que como que ando muy tranquilo por la vida, entonces sí me han dicho eso. Gracias Juan Pablo por compartirnos eso. Eso es también invitarnos a hacer conciencia un poco de qué generamos con respecto a los demás, es decir, qué impresión, que está bien, porque eso nos ayuda no a juzgarnos. Yo repito mucho eso porque sí es muy fácil terminar, ay, que es que yo soy, no, no, es lo que es maravilloso, porque cada uno somos un templo, somos únicos y eso es lo que nos hace maravillosos, individuales. Entonces, esa mirada y ese reconocimiento es maravilloso también. Yo uso mucho esa palabra porque hay un acontecimiento en lo que somos, ¿sí? Y yo puedo cambiar el contexto también con esa percepción que tengo de mí mismo. Y mi cuerpo también se moviliza desde allí. Por eso leer y escribir desde el cuerpo es fundamental.
Gracias, Juan Pablo. Ahí vamos a seguir en esa conversación. John Jairo, adelante. Hola, buenas noches con John. Pues pienso yo que debemos de transmitir salud, ¿sí? Y más que digamos, mirar qué es lo que la gente piensa de qué es lo que yo transmito, que no debe haber tanta importancia, sino es transmitirlo para hacer como testimonio a ver, si yo transmito salud, puede ser que otras personas lo vean y lo apliquen. Pienso eso. Claro que sí, John. Muchas gracias por esa reflexión. Es lo que genero también en los otros, ¿no? Bienestar, vida, alegría. En este caso, John nos dice salud. Claro, seguramente. Y es maravilloso porque ya le estamos diciendo al otro, sin usar la palabra, que yo estoy transmito esa salud, ese bienestar posiblemente, ¿no? Algo. Así como si yo estoy y caminando, o mi forma de ser es, mi gesto también, puedo transmitir de cansancio, molestia, ¿sí? Es muy importante es lo que transmitamos, porque por eso hablamos de las emociones y de los estados de ánimo, porque sucede que cambiamos, que vamos cambiando. Adelante, Isabel, Gina y creo que ya. Bueno, pues como tú dices, uno siempre está como en diferente, como dice Rosalía, yo me transformo. Uno está siempre como transformándose, ¿no? No es lo mismo cuando yo tengo, por ejemplo, una ropa deportiva, ¿sí? Y voy a ir a clase de teatro o voy a estar con niños, ¿cierto? Pues obviamente mi cuerpo está en otra disposición, una disposición de alegría, de ejercicio, de energía, de mucha energía, ¿no? Y otra, pues, es cuando estoy formal, ¿no? A una entrevista de trabajo, que expreso nervios, confianza, pero nervios. Y bueno, sí, pero digamos que de una manera así muy eh, cotidiana, siento que sí transmito mucha alegría, Ah, confianza, sí, siento que sí, por lo que he recibido también, que digo, vea pues, confían en mí. Sí, y bueno, creo que es eso por ahora. gracias, Isabel. Ligia o Isabel, no sé cómo te gusta que te llamemos, Mira, pero... Isabel Ligia Ok, cuando ya tenga 50 años. ok, bien, Isabel, gracias. Nos gusta preguntar cómo las llamamos. Gracias, justo eso, son estados de ánimo, esos momentos, ¿no? Pues Y hay es un muy mensaje en el importante. chat también. Vale, vamos a leerlo. Y yo cometí un error garrafal que fue que no presenté a mis líderes, las maestras líderes, pero ya les voy a dar el espacio, me disculpan, maestras. Creo que estaba Gina también levantando la mano y la bajó. No sé si Sí, estaba por sí, ahí, señor. Gina. Sí, estaba levantando la mano. Adelante. Bueno, de pronto para aportar un poco a la reunión, el lenguaje corporal también tiene mucho que ver con el estado emocional, ¿no? Depende de cómo esté mi emocionalidad, asimismo también eso es lo que yo le reflejo a los demás. Entonces, si mi estado emocional, en mi estado emocional estoy triste, estoy deprimido, estoy bajo de nota, como decimos coloquialmente, entonces asimismo mi cuerpo va a reflejar eso ante los demás. Y pues no es malo permitirnos tener una emoción negativa, ¿sí? Lo importante es que esa emoción negativa la entendamos, la reconozcamos y salgamos de ahí. Si estoy triste porque me dieron una mala noticia, porque perdí el curso, bueno, por X situación, mi lenguaje corporal, pues eso refleja a los demás, pero no me voy a quedar ahí. Entonces yo o nosotros como personas debemos automotivarnos, ¿cierto? Entonces escucho música alegre, salgo y doy una vueltica ahí cerquita a la casa, no sé, busco a alguien con el que me pueda desahogar, ¿sí? Algo así. Y también para eso pues influye mucho lo que leemos, lo que escuchamos, la música que percibimos, ¿cierto? Si yo estoy en la tusa, entonces busco la música de despecho, ¿cierto? Y si estoy alegre, pues busco la música salsa. Y si estoy en posición de orarle a Dios, entonces busco la música cristiana, la música católica, los salmos, etcétera. Eso
pues es muy interesante. Y para agregar también, importante el contacto visual con las personas, ¿no? El contacto visual, los ojos son el transmisor del alma, entonces cuando yo soy capaz de pararme frente a alguien y hacer el contacto visual, ¿sí? Entonces le estoy transmitiendo a esa persona con seguridad que yo o la persona es importante para mí, ¿sí? 2, 3, 5 minutos voy a hablar con X persona, entonces esa persona es importante. Importante el saludo, ¿no? El saludo, bueno, ahorita en temas de COVID, pues no nos podíamos ni acercar, ni la mano, ni nada de esas cosas, pero pues antes de la pandemia era el tema del saludo, depende cómo yo salude, ¿cierto? La cordialidad, eso transmito. Y si quiero, por último, que me respeten, que me valoren, pues la primera persona que tiene que valorarse soy yo, ¿cierto? Y Claro. de entender y reconocer que las otras personas también son importantes. Entonces, si yo quiero que los demás me respeten y me valoren, yo me respeto y me valoro, pero también le doy su espacio y su reconocimiento a los demás. Eso era lo que Muchas quería. gracias por esas maravillosas reflexiones. No sé si te llamamos Gina o Paola o Gina Paola. Muchas Ay, me gracias. encanta que me digan Paola. Bueno, Paola, gracias, gracias. Claro que sí, nos recuerdas el tema de la emoción, el tema del contexto, es decir, también transmitimos lo que somos en términos de nuestros propios gustos, lo que decías de la música, la lectura, el contexto, el estado de ánimo. Sí, allí hay toda una historia, por eso es muy importante la conciencia de nuestro cuerpo y eso también se ve reflejado en el texto escrito, en el papel, en lo que describimos, ¿sí? En la manera como nos comunicamos. Y ya para darle paso a mis compañeras que las voy a presentar y les pido excusas porque con la emoción de nuestra entrada de la lectura del cuerpo no les di el espacio. Voy a, por supuesto, a hacer resonancia en el comentario que nos hace María Virginia, que es muy difícil. Yo creería que transmito ser activa y enérgica para mi edad, pero realmente no lo sé. Y ahí vamos, María Virginia, claro que sí. Lo importante es de escucharnos y que te escuches y te permitas, wow, activar ese sentido maravilloso de sensibilidad que hay en ti y que Chasqui nos invita a través de todas estas acciones, de todas estas pequeñas, grandes acciones que emprendemos a que, wow, te permitas respirar, hacer silencio, observar, disfrutar de esa presencia que eres y compartirla a los demás. Y lo irás descubriendo poco a poco. Bueno, vamos en esta conversación y quiero darle paso para que nos saluden, que me excusan la maestra Elizabeth y Joana. Las invito a que saluden a nuestros asistentes porque no les di el espacio, pido disculpas porque me emocioné con el tema de la lectura del cuerpo. Adelante, maestra Elizabeth. Bueno, muy buenas noches. Qué maravilloso poder encontrarnos por aquí. Sin duda, un espacio pues, para que nos aventuremos a jugar, a romper un poco esos esquemas que a veces nos limitan tanto a la hora de escribir y darnos cuenta que todo está articulado, la mente, el cuerpo, lo que pensamos, lo que decimos, como decía ahorita Paola, que nos hizo como una recopilación de lo que vamos a hacer en el taller. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por este espacio que se lo regalan a ustedes, nos lo regalan a nosotros, entonces que nos permitamos como aventurarnos. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth, por acompañarnos y por todo lo que vamos a vivir también en este espacio. Adelante, Joana, bienvenida también, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias, profe, bienvenidos todos a este espacio. Mi nombre es Joana Gómez y pues vamos a viajar con Chasquis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces, bueno, los invitamos a que ya después de esta lectura del cuerpo que nos activa, que nos pone a pensar cosas maravillosas, momentos de lo que somos, de todo lo que podemos dar y transmitir a los demás, eso es muy importante, Chasqui nos anima a eso. Pues les vamos a invitar a que se pongan cómodos, activen sus sentidos y vamos a escuchar algo que les voy a leer y una pequeña historia que vamos a compartir. Entonces, activen sus oídos y su escucha también aquí. La historia y para que nos enrutemos por el camino de qué comprendemos, ¿no? La atención. Juicio injusto, una historia que nos comparten hoy. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona influyente del reino y por eso, desde el primer momento,
se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o nulas esperanzas de escapar al terrible veredicto, la horca. El juez, también comprado, se cuidó, no obstante, de dar todo el aspecto de un juicio justo. Por ello, dijo al acusado: conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de él tu destino. Vamos a escribir en 2 papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás una y será la mano de Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había preparado 2 papeles con la misma leyenda, culpable. Y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez ordenó al hombre tomar uno de los 2 papeles doblados, al hombre acusado. Este respiró profundamente. Quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados. Y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprocharon: ¿pero qué hizo? ¿Y ahora cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con un gran coraje disimulado tuvieron que liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida, ni de luchar hasta el último momento. Muchas veces creemos que los problemas no tienen solución y nos resignamos a perder y no luchar. Esta es la lectura. ¿Qué comprendimos de la lectura? Entonces vamos a ver. Los quiero invitar a que levanten la mano y respondan o escriban la respuesta en el chat, ¿vale? El acusado de asesinato, ¿qué clase de persona era? Entonces también van a ver ustedes. Vladimir Bartolomé. Adelante, Vladimir. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, en base a ello, yo creo que pues hay algo que se ve en la actualidad. Muchas personas que tienen el poder, ¿cierto? Entonces muchas veces creemos que podemos pasar por encima de las leyes o que podemos pasar por encima de los demás. Inclusive pisotear la dignidad de las demás personas por el hecho de que de pronto nosotros tengamos un cargo o tengamos pues como esa facilidad de tener una posición económica mejor. Actualmente, y pues dada esa escasez de morales, de moral, de valores, y se da mucho esto. Desafortunadamente es algo con lo que día a día, pues, y más nuestro país, muchas personas tienen que lidiar. Son personas que, como usted lo hace en la primera pregunta, ¿qué clase de persona era? La gran mayoría son personas trabajadoras, son personas honestas, son personas que quieren salir adelante por sus propios medios, que quieren hacer el bien, pero desafortunadamente siempre tienen esas trabas o tienen esas piedras en el camino. Hay una frase de algunos sectores religiosos que dice que Dios siempre le pone las peores batallas a sus mejores guerreros. Entonces, de pronto, si vamos a interpretar eso, son esas personas que día a día prácticamente quieren tratar de hacer las cosas de la mejor manera, son las personas que tienen más trabas, son las personas que tienen más problemas, y esos nosotros los que ostentamos de pronto un cargo o una posición económica, queremos pisotearlos. Yo diría o pensaría de pronto a modo personal que es más la envidia de que esa persona tenga esa capacidad de poder salir adelante, que tenga esa resiliencia, y existimos otras personas que no tenemos esa capacidad, entonces los envidiamos, y al no tenerlo, pues no queremos que ni ellos ni los demás de pronto salgan a flote. Eso es mi forma como de interpretar ese mensaje, ¿cierto? Que pues a la vez también es muy bonito.
Gracias, Vladimir, por esa reflexión, porque has contextualizado muy bien. Bueno, y la respuesta incluso todavía es más concreta porque, exacto, has hecho un contexto y en el chat también nos han señalado de manera precisa. El acusado de asesinato, ¿qué clase de persona era en este caso de la historia? Que Vladimir muy generosamente nos lo ha contextualizado y nos respondió acá, estoy leyendo... Ligia, Isabel Ligia, nos dice que era un hombre virtuoso. Sí, eso nos decía la historia. Que por supuesto, Vladimir no lo amplió el marco, desde dónde lo consideraba, porque dio todas esas características. Y también Denis nos reafirmó la respuesta de virtuoso. Ahí vamos comprendiendo entonces esa lectura. La siguiente, vamos a ver. En aquel reino, ¿cómo se castiga a los culpables de asesinato? A ver quién levanta la mano, si vemos ahí a alguien. ¿Cómo se castigaban en esa historia a los hombres de asesinato? A los culpables de asesinato. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Liliana contestó que con la horca. Bien, Liliana, exacto, con la horca. Y lo que nos hace el ejercicio es invitarnos a activar nuestros sentidos también en la escucha del texto, comprender el texto, de qué manera la atención también de nuestros sentidos van con este texto. Vamos a ver si la siguiente, ¿qué hizo el acusado con uno de los papelitos? Se lo tragó, profe. Se lo tragó. Alguien contestó ahí, no sé quién, me disculpas, no te alcancé. Y entonces sí, se lo comió. Mr. John. Ah, John, gracias, John. Que no puedo, por lo que estoy compartiendo pantalla no les puedo ver, pero ahí Elizabeth y Joana nos están. Bien, se lo comió, eso hizo, exactamente, se comió el papelito. El juez, sabiendo que el hombre era honrado, trasladó su veredicto a manos de ¿quién? El juez, como para lavarse las manos. De Dios, leí, muy bien. Exacto, podemos ir también ahí en el micrófono. ¿Qué significa la expresión chivo expiatorio? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es un chivo expiatorio? ¿Cómo lo podemos, en nuestro contexto, cómo lo entendemos? No sé si alguien quiere, con sus palabras, decirlo, explicarlo. Alguien con el que se quería experimentar algo. Alguien con el que se quería experimentar algo. Muy bien, exacto, con alguien que podemos poner ahí como, y creo que en el chat nos dicen un falso positivo, Juan de Dios. Jairo Sí, Guerrero y Isabel le están alzando la mano. Bien, ya les damos entonces, gracias Elizabeth. Entonces, lo que dice Juan de Dios es lamentable, pues es nuestra realidad. Para leerlo es esas historias de las noticias, justamente sería un falso positivo, sería un ejemplo sobre esa definición. Entonces, adelante Jairo y luego Isabel. Muy buenas tardes. Pues respecto al chivo expiatorio, en la antigüedad se cogía efectivamente un chivo al que en final de año se le echaban las culpas, el pueblo le echaba las culpas a este animal de todas las desgracias que tuvieron durante el año, y este chivo por lo regular siempre era desterrado del pueblo para que no volviera, y con eso asimilaban que se iban todos los problemas del pueblo y arrancaba un nuevo año con unas nuevas expectativas. En algunos casos también lo sacrificaban, pero realmente era coger un animal y echarle las culpas de todo para sentirse más desahogado, ¿no? Expiar las culpas con alguien, con un tercero, ¿no? De alguna manera lo interpretamos así. Gracias, Jairo, exacto. ¿Quién más está? Ay, ¿era Ligia? ¿Alguien? Sí, pues efectivamente, como dicen mis compañeros, el chivo expiatorio precisamente es a quien le echarle la culpa, ¿no? Que pues como esta persona de gran poder que cometió el delito, pues necesitaba eso, alguien que pudiera echarle la culpa, pues para él salvarse. A Claro eso pues se refiere en el texto también. Muchas gracias. Exactamente eso. Alguien a quien siempre, con quien buscamos, alguien que usamos para evadir algo, ¿no? También podría. ¿Qué pretendió el juez con los dos papelitos? ¿Cuál era la intención de este juez al decir que habían dos papelitos? Que iba a usar los dos papelitos. Juan Pablo. Adelante. Juan Pablo. La intención del juez era dar la apariencia de
de un juicio justo, pero estaba Excelente. amañado, Es eso. como indica el texto, ambos pues trozos de ambos papeles señalaban o decían culpable. Y me parece Exacto. que esa persona que estaba siendo juzgada pues fue bastante, supo mantener la calma y Exacto. entonces supo darse ese tiempo para pensar cuál era la salida y también como apelando a ese ideal de justicia, pues dice si efectivamente uno debería decir culpable y el otro inocente, pues entonces al comerme uno, pues el otro va a decir, va a tener como la conclusión opuesta. Es precisamente Claro que allí que sí. apelando al ideal de justicia, pues también logra su libertad. Exacto, y sobre todo ese planteamiento con el que iniciaste, Juan Pablo, gracias también por recordarnos, y es crear confusión porque, de justicia, y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando la justicia no es tan justa, podríamos decir, de alguna manera. Y ahí en el chat Alejandra nos escribió dar una sensación de justicia, y Valentina nos escribió, perdón, Juan de Dios había escrito como Pilatos, lavarse las manos. Bienvenida, Valentina. Bueno, muy bien, vamos a ir terminando esta parte con la siguiente pregunta que dice, ¿qué opina de la solución que encontró el viudo o el acusado, digamos en este caso, cuando parecía que no tenía escape? ¿Cómo les parece la solución? ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo se salvó, digámoslo de alguna manera? Ingeniosas, sí, Lady, ingeniosa, exactamente. Muy sagaz, sí, también hubo inteligente, creativo, exacto. Es la resolución a esa situación complicada, ¿no? Y tal vez ese mismo estado nos lleva a nosotros también en situaciones de repente a activar esa escucha y a activar nuestra inteligencia, nuestro ser creativo, ingenioso, y el texto nos recuerda a eso, porque era un momento muy, muy difícil. ¿Qué opina? Bueno, ya esta la leí. Y ahora, a grandes males, grandes remedios, comenta este refrán. ¿Qué significa eso en nuestra historia? Podríamos decir que cuanto mayor dificultades se nos presentan en la vida, mayores también seguramente pues son las soluciones. Es un mensaje, ¿no? Es la moraleja de la historia, porque los textos, las historias también tienen una moraleja y nos invita a eso en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad. Todos tenemos dificultades todos los días, todo el tiempo, el transmilenio, el problema de la casa, el trabajo, el dinero, bueno, mucho, el amor. Pero cuando el problema se vuelve complejo, la solución también es a ese nivel. Y ahí es donde está ese sentido de confianza y de resolución que podemos tener frente a la vida, ¿no? Me permitiría hacer esa reflexión. Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida ni de luchar hasta último momento. Eso es, pues, de alguna manera replanteando y replicando, por supuesto, esta invitación que nos hace este texto. Hemos hecho un ejercicio, y esta parte para darle paso a la maestra Joana, que nos invita a activar nuestros sentidos, a escuchar la historia, a ponerla en contexto en nuestra realidad, de alguna manera, por supuesto, y desde allí surge una comprensión. El texto tiene 3 elementos para acercarnos a un texto, que son, primero, entender la estructura del texto, y es esa historia que nos planteó acá, los elementos que lo componen, en este caso palabras, chivo expiatorio, así hay una estructura formal en el texto que es un primer elemento. El segundo es entender lo que sucede al interior de la historia, de cualquier texto que leamos, que es un elemento fundamental, o sea, tener de qué trataba esta historia. Y el tercero es dar un punto de vista, que es lo que cada uno hemos dado a través de las respuestas que nos permitimos. Digamos, 3 elementos importantes, que es importante, que pues es vital, estamos invitados a tener en cuenta para comprender un texto, cualquier texto, una noticia, en el periódico, en la revista, un texto que escribimos, un libro de la carrera que estemos adelantando. Entonces, era un pequeño momento inicial para que activemos esos sentidos
ustedes se permitan disfrutar de la escucha. Entonces le doy paso a Joana y te voy a activar aquí el material. Adelante, Joana. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, les vamos a contar cómo enfrentarnos a un texto, no tanto enfrentarnos como si fuera un enemigo que nos puede llegar a herir, sino como a más bien un encuentro con el texto, ¿sí? Más bien a sacarle provecho al texto con el cual nos podamos encontrar. Entonces, esta parte se llama ¿qué comprendes? Entonces vamos a conversar con ustedes sobre ustedes qué consideran qué factores afectan la comprensión, qué factores pueden llegar a afectar la comprensión de un texto al que ustedes se acerquen, ya como experiencia que ustedes puedan llegar a tener o que ustedes piensen, ¿qué piensan ustedes que qué factores pueden? Bueno, aquí nos dice Virginia que la puntuación, la falta de contexto, muy bien. La ortografía. Bueno, pues entonces a este texto que nos vamos a encontrar, que los encontramos comúnmente o que vamos a leer, eso es la redacción, muy bien. Si hay aspectos que nos pueden afectar la comprensión de lo que vamos a leer, exacto, hay factores internos y externos, muy bien. La concentración, nos dice Liliana. Juan Pablo y Isabel levantaron la mano, no sé si... Ok. Por favor, Juan Pablo, me dijiste, es que acá no veo. Sí. Sí, Juan Pablo, te escuchamos. Sí, una intervención corta. Me parece que, pues, a veces el lenguaje puede ser muy técnico en los textos. Por ejemplo, recuerdo mi experiencia como estudiante de Derecho y al principio era algo que realmente se veía en principio como un obstáculo, realmente. Ya después uno comprende que es para la precisión de conceptos, pero en un principio como que hace como más largo o incluso tedioso la comprensión de un texto, el uso de palabras técnicas. Ok, muy bien. Entonces esto se refiere más, se refiere al tipo de texto con el que nos vamos a encontrar. Vamos a tener encuentros, no nos vamos a enfrentar al texto, sino vamos a tener encuentros con los textos. ¿Por qué considera que es tan importante el contexto? No solo el contexto en el que nos desenvolvemos a diario, sino el contexto en el cual nos están pidiendo o en el cual nos vamos a acercar al texto. Bueno, Liliana dice que porque podemos malinterpretar. Ok. Bueno, podemos llegar a malinterpretar de pronto por la información. Por el contexto es importante porque nosotros debemos saber quién escribió el texto, para qué escribió el texto, y también lo que les digo más adelante, qué expectativa tengo yo del texto que estoy leyendo. Si no es lo mismo yo venir, querer leer una novela para distraerme o ya quiero leer algo más formal para tener información. Entonces, todo este contexto que nos lleva al texto es muy importante. Para no sentirnos de pronto frustrados con la lectura que estamos haciendo, no entendí porque de pronto me acerqué al texto con una expectativa y resulta que no cumplió mi expectativa el texto. Pero si realmente el texto que yo escogí o el texto que yo leí me permitía llegar a cumplir mi expectativa, entonces esto es importante antes de acercarse a un texto para que no le cojamos pereza de pronto a leer, para que realmente le saquemos toda la información y le saquemos provecho realmente al texto con el que nos vamos a encontrar. Entonces acá les pregunto a ustedes, ¿qué hacen cuando se encuentran frente a un texto? ¿Sí? Cuando van a leer, ¿ustedes qué hacen antes de leer o cómo se acercan al texto? María Virginia, antes, en la pregunta anterior, ¿por qué es tan importante? María Virginia, te escuchamos. Porque nos ubica en modo, tiempo y lugar. Son mensajes del chat. Okay, y gracias. Sandra, para esta pregunta, contesta, bueno, Alejandra Oliveros, investigar sobre el tema antes de hacer la lectura. Bueno, Jairo Guerrero nos dice que leer la introducción. Bueno, estas son formas de acercarse al texto y que nos van a servir mucho
en el momento de comprender realmente la intención que tiene el autor del texto. ¿Sí? Una cosa, planificar la lectura. ¿Cómo planificaría la lectura, Juan de Dios? ¿Cómo planificarías la lectura de un texto para comprender de una forma más completa? Bueno, María Virginia nos dice que ve el título y el primer párrafo para ubicarse en el contexto. Muy bien. Todas esas son formas de acercarnos a un texto para comprender, para de pronto en algún momento buscar vocabulario especializado antes de enfrentarme al texto, o saber y tener conciencia que no va a ser un texto, que con vocabulario que yo conozco, entonces estar preparados, ¿sí? Estar preparados para saber que tenemos que usar un diccionario, que vamos a tener que de pronto leer varias veces para comprender realmente lo que nos están diciendo. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta antes de encontrarse con el texto, para que no se queden, para que no se sientan defraudados de la lectura que están haciendo. Eso les va a ayudar a comprender. Y a esto se refiere esta última pregunta. ¿Qué quiero del texto que estoy leyendo? ¿Qué expectativa tengo de este texto? Que me informe, que me distraiga, que me quite la depresión, que hay muchos factores que influyen o para los cuales yo voy a acercarme a un texto. En este contexto educativo, seguramente lo que vamos a buscar es información, pero cuando nos acercamos al texto y tenemos esta información clara, vamos a encontrarla seguramente muchísimo más fácil, va a ser más fácil la comprensión del texto que estamos analizando, o que se va a leer, con lo que nos vamos a encontrar. Alejandro Olivero. Me avisas cuando te cambie, Joan. Claves. Eso. María Virginia nos dice que sea interesante, acorde a mi intencionalidad, del momento que sea dinámico, interesante, descriptivo. Pues normalmente en los que capten mi interés, que me sumergen en este tipo de textos, de pronto de los que estamos hablando, son más textos de pronto recreativos o libros de texto, novelas, historietas, todo este tipo de textos que nos van a servir para este fin de distraernos. En la universidad ya tenemos que encontrarnos con otro tipo de textos en los cuales el autor debe esforzarse más para atraer la atención de los lectores. Y seguramente nosotros como lectores, empezando pues en la universidad, por ejemplo, no vamos a tener el mismo interés o no vamos a comprender de la misma manera, pero hay que hacerlo, ¿sí? Todo es un proceso y vamos aprendiendo y ya vamos aprendiendo vocabulario especializado, como le pasaba a nuestro compañero que participó al principio. Ya vamos a Juan Pablo, ya vamos a ir adquiriendo un bagaje que nos va a permitir llegar más fácilmente a la información que nos están presentando. Bueno, profesor, si quiere, continuamos con la siguiente. Bueno, entonces, aquí tenemos antes de la lectura. Entonces, les voy a leer el título de la lectura que vamos a hacer. El imparable Tomás Alva Edison. ¿Qué les dice ese título? Así, solo sin más información. ¿Qué les dice el título? ¿Qué información piensan que van a encontrar en este texto? Que es una persona perseverante. Muy bien. Muy bien. Jairo nos dice que es un inventor que no dejó de trabajar. Paula nos dice que es un aventurero. Denis nos dice que puede que trate de una biografía. Ok, alguien dinámico y creativo que mostrará cosas interesantes. Muy bien. Bueno, acá en estas respuestas que ustedes nos están dando por el chat, si se dan cuenta, cada persona dijo algo que depende de del contexto y del conocimiento, de los saberes que tiene cada uno. Por ejemplo, Jairo nos dijo que es un inventor. Aquí en ninguna parte dice que sea un inventor, pero él
ya con sus presaberes, entonces identificó quién es Tomás Alva Edison. Y los otros participantes entonces se tuvieron más en cuenta esto que dice de el imparable. ¿Qué es una persona imparable? Que, mira, que alguien que es dinámico, creativo, que mostrará cosas interesantes, nos dice María Virginia, puede que trate una biografía, porque nos están dando el nombre de una persona. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todos tenemos unos presaberes que nos van a hacer acercarnos de una manera diferente al texto. Entonces, esto es un ejercicio muy bueno que ustedes pueden hacer antes de enfrentarse al texto. Con eso van mirando ustedes la expectativa que tienen respecto del texto con el que van a trabajar. Teniendo en cuenta este título, ¿qué palabras se podrían encontrar en el texto? Sin haber hecho una lectura. Es un texto corto. ¿Ustedes qué palabras creen que se puedan encontrar? Jairo nos dice que biografía. María Virginia nos dice invento, experimento, resultado. Ramón nos dice que historia. Jairo, trabajo realizado. Muy bien. Son palabras que se pueden explorar. Bombilla eléctrica. Muy bien, Juan Pablo. Todos están ahí y seguimos activando nuestros presaberes antes de encontrarnos con el texto. Muy bien. Teniendo en cuenta este título que tenemos aquí, que ya con el que venimos trabajando, ¿qué esperarían ustedes de ese texto? Muy bien, una historia motivadora para alcanzar metas. Esa es una expectativa que puede llegar a cumplir este texto. Efectivamente, y que eso nos dice el título, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el título, el solo texto. Ay, muy bien, aprendizaje, reflexión. Bueno, que sea motivador, muy bien. Una historia de emprendimiento, una biografía, muy bien. Entonces, toda esta información que ustedes están identificando, la tomamos solo del título. Entonces, ya esta es una primera forma de acercarnos al texto. Entonces, ahora vamos a leer, vamos a ver qué nos está diciendo el texto. Entonces, profe, sí, siguiente, por favor. ¿Y quién quiere leer para nosotros, por favor? ¿Quién quiere participar con la lectura? ¿Tenemos alguna manito levantada? ¿No? Vamos mirando por acá a ver quién quiere leer, disfrutar la lectura. ¿Hay alguien levantando la mano? Jairo. Bueno, el texto dice: el imparable Thomas Alva Edison. A Edison le debemos muchos de los inventos que hacen más placentera la vida y que hoy forman parte de nuestro cotidiano. A finales del siglo XIX, él inventó la bombilla incandescente hecha con materiales accesibles. Este foco que creó iluminó las casas de muchísimas personas, sin importar si eran ricos o pobres. Otro de los inventos de Edison fue el fonógrafo, un aparato para reproducir sonidos. Con ese invento, la música se podía escuchar en la comodidad de la casa. Edison fue un inventor muy prolífico, que patentó más de 1000 creaciones. Bueno, muchas gracias, Jairo. Bueno, ya una vez hecha la lectura del texto, ¿cumplió sus expectativas? ¿Qué sienten respecto a las expectativas que ustedes se habían hecho o a lo que habían pensado que podrían encontrar en el texto? ¿Los leemos o los escuchamos? Bueno, si ven que sí, tiene modo. Bueno, creo que sí cumplió las expectativas. Busca trascender, bueno, y el mensaje que llega a cada persona es diferente, como nos podemos dar cuenta en los mensajes que tenemos en el chat, cada persona se acercó de una forma diferente al texto y eso es lo que nos hace pues acercarnos a un texto y con cada persona es un universo diferente, ¿sí? Cada persona es un universo diferente y cada persona toma la información teniendo en cuenta sus presaberes, teniendo en cuenta sus expectativas. Juan Pablo, cuéntanos. Bien, sí considero que cumple las expectativas que yo tenía, porque en un principio
el título de El imparable Thomas Alva Edison lo interpreté de dos maneras, como quizás una vida en la que tuvo que asumir bastantes dificultades en su oficio o en su labor científica o de invención, o también pues imparable por la cantidad de descubrimientos que consiguió. Entonces es esta última la que efectivamente se aborda en el texto. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Jairo, cuéntanos. Pues si bien Thomas Alva Edison fue un inventor, pues él más que todo fue un negociante, ¿no? Él realmente se apropió de muchos inventos que realmente no hizo. Hay muchas cosas que realmente se plasma como lo más destacado, pero en el trasfondo hay muchas cosas que inclusive lo llevaron a que hoy esa empresa pues ya ni siquiera exista. Pues, la General Motors, que se fusionó con una serie de situaciones que se dieron por esos malos negocios, esa situación de avaricia frente a los inventos realizados por otros como Tesla. Bueno, sí, el texto nos da una claridad más o menos de lo que fue el inventor como tal, pero fue mucho más allá, que está dentro del bien y el mal, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias, Jairo. Bueno, entonces este primer acercamiento que hicimos a este texto nos deja ver que todos, como lo que yo les estaba diciendo, cada persona se acerca desde su presaber, desde su expectativa al texto y comprende de manera diferente, y eso está bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de comprensión de lectura. Un ejercicio como tal. Profe, me regala por favor la siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos las preguntas. Por favor, nos colaboran por el chat rápidamente. A ver cómo nos va con estas. ¿Cuál es el nombre completo de Edison? Muy bien, Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison, respondió María Virginia. Y Juan de Dios también. Lady Rego. Listo, muy bien. Y Lady. Bueno, ¿por qué son importantes sus inventos? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué se consideran importantes? Jairo levantó la mano. Jairo, te escuchamos. Bueno, hay algo muy curioso respecto a él, que pues la bombilla indiscutiblemente fue algo maravilloso para toda la humanidad, y eso se parte a partir de una necesidad, y esa la hizo porque le tenía miedo a la oscuridad, y fue maravilloso este invento que él hizo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos dicen en el chat que porque mejoraron la vida de la humanidad, porque ayudaron a mejorar la calidad de vida, fue un avance para la humanidad, mejoraron la calidad de vida de las personas, dieron un impacto social, dieron luz, fueron para todas las clases sociales. Esos aspectos que estamos viendo ya vienen de nuestro contexto, ¿no? De la información que nosotros tenemos. ¿Para qué usamos la bombilla, no? De la información que nosotros podemos encontrar en nuestro presaber y en nuestro diario vivir. Entonces, por eso sabemos por qué son tan importantes sus inventos. Bueno, ¿qué es la bombilla? Sí, cuéntanos, Juan Pablo. Con respecto a la invención del fonógrafo, pienso que fue como el punto de partida para democratizar el acceso a la cultura, pues a través del sonido. Creo que fue como el gran primer antecedente, porque antes, digamos, un sector todavía más pequeño eran los pocos que podían acceder a un teatro, asistir a conciertos, otro tipo de como espectáculos basados en el sonido. Ok, muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ¿qué significa la palabra prolífico? Lo primero que se les venga a la cabeza. Muy bien, María Virginia dice que es muy productivo. La luz por medio de la electricidad, dice Alejandra. Maestra Joana, te quedan 5 minuticos para darle paso a la maestra Elizabeth. Listo, profe. Para que sepamos. Bueno, tranquila. listo. Entonces, la palabra prolífico quiere decir que es muy productivo.
Efectivamente. Cuando estamos leyendo un texto y nos encontramos con una palabra que no conocemos o que no nos es familiar, lo mejor que podemos hacer es buscarla en el diccionario. Seguramente por contexto podemos buscar, saber qué significa, pero no vamos a tener mayor claridad si la buscamos y seguramente si escribimos nos vamos a ir aprendiendo esas palabras y nuestro léxico va a ir aumentando. ¿Qué aparatos modernos se te ocurre que hoy existen gracias a que Edison inventó el fonógrafo hace muchos años? Bueno, dicen que el disco de acetato, los parlantes, ok, todos los reproductores de sonido, muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su participación, han sido muy activos y espero que esto les haya servido y que hayan disfrutado del espacio, de este pequeño espacio que les acompaña. Aquí seguiremos en compañía de ustedes y nos vamos entonces con la profe Elizabeth. Muchas gracias, profe Jaime. Gracias, maestra Joana. Pues esto es una apertura, ni más faltaba que presentáramos esa comprensión que es la provocación. Y pues bueno, vamos a seguir por esta indagación de la escritura también. Hemos querido, somos muy ambiciosos en este taller. Queremos abordar bastante en la sesión, pero sobre todo la provocación. Adelante entonces, muchas gracias a la maestra Joana y Elizabeth, un gusto y adelante. Bueno, muchas gracias. A ver si por aquí Ya voy a pasar. vamos a hacer entonces algunos ejercicios como incentivos para acercarnos un poco a la escritura. ¿Vas a decir? ¿No? Sí. Por aquí estamos compartiendo acá. Entonces vamos a acercarnos un poco a la escritura, ya con algunas premisas que les voy a compartir, para que rompamos un poco el hielo y dejemos a un lado como ese temor a la hoja en blanco. Creo que ese no va a ser. Les voy a compartir el nuevo link por aquí porque se me dificultó con el correo. Eso era lo que estaba viendo últimamente. Entonces, a continuación, les compartí un link por el chat para que por favor cada uno se acerque y lo abra. Y les voy a compartir la pantalla. Desde el chat vamos a abrir ese link, ¿verdad? Exacto, sí, señor. Gracias. Ya podemos ver la pantalla, sí. ¿Sí? No sé si están viendo la pantalla. No, un momentico, todavía no vamos a responder. Todavía no. La gente está muy... Claro, no, es más bien dejar de compartir. A ver, entonces, ¿cómo quieres que te lea? Esa fue la primera pregunta con la que inició el encuentro de Chasques el día de hoy, ¿cierto? Entonces, todo es una lectura. Todo, como lo que leo, lo que como, lo que hablo, como camino, pero la idea es generar conciencia de esta personita, cómo quiero que me lean. Este momento va a ser para el proceso de escritura. Entonces, la primera actividad del ejercicio en general que se llama, eso tiene como una categoría que ahora sí se las voy a compartir. ¿Qué vamos a hacer? Ahí dice, inventa una palabra. Entonces, por ejemplo, pacatá. Listo. Cada uno va a escribir una sola palabra, no 20 palabras, ni siquiera 2 palabras, solamente una palabra. Y vamos a leer esa palabra. Ahora sí les voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Listo. Inventa una palabra. Mira que aquí debajo dice, inventa una palabra. Vamos a escribirla. Primero escribámosla. Entonces, con actitud y compasión, eso lo vamos a ocultar. Inventada. No la conocemos. No tenemos idea. Vamos a romper un poco la estructura de lo que ya conocemos. Y vamos a escribirla. Aquí estamos viendo todos los que... Cuando le damos más, podemos escribir, ¿no? Claro que sí, en la parte de abajo, a mano derecha, hay un más, hay un signo más. Eso, ñuji, la primera palabra. ¿Quién más? Ñugi. Ñugi, bueno. Meluga,
Me gusta. Beluga. Inventada. No la conocemos. No la hemos escuchado. Solo tú la conoces. Somos inventores de palabras. Vamos a jugar un poco con esa creatividad. Con crear. Zarca. Me gusta. Zarca. Hay más, hay más. Hay más participantes. Podemos aventurarnos. Fifi. Fifi. ¿Quién más? Otra palabra. Por el chat. Estamos mirando. Listo. Potera. Urbi. Urbi. Maravillosamente ya es una palabra que ya conocemos. La idea es que nos atrevamos a inventar esa palabra. Strong en inglés. Vitani. Me gusta Vitani. ¿Qué otra palabra encontramos por ahí? Inventar. Por aquí. Sacolaro. Sacolaro, escribieron por aquí. Giuspialdi. Listo, aquí todos podemos ver las palabras. Giuspialdi. Mimita. A ver, Tranamcon en el chat. Tranamcon. Tranamcon. Wow. Un animal. Feroes. Si uno crea una sola palabra, podemos encontrar casi 40 palabras nuevas. Palabras, sí. Vamos a ampliar nuestro vocabulario hoy. Ampaco. Ampaco. Me gusta. Tupanamchiscanma. Tupanamchiscama. Por aquí hay una. Totumo. Totumo, totuma. Totumo creo que existe, ¿no? Claro. Totumo. Sucintoreto. En el chat. Edwicos. Ampaco, bueno. Edwicos. Duofidencia. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Entonces, ya cada uno tiene una palabra nueva, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Le vamos a dar un significado. Entonces, por ejemplo, Tranancón es un animal del agua, acuático. Yo qué sé, cada uno va a darle un significado de acuerdo a lo que usted crea que es esa palabra. Sería en la misma hoja o en otra para poder compartir. Podría ser en la siguiente. En la siguiente. Disculpen acá. También podemos en el chat dar el significado, ¿no? Bueno, dar el significado de esas palabras. La idea es que lo podamos ver todos. Sí. Entonces, abrimos otro espacio para que se den las respuestas, ¿sí? Por favor. Listo, ya lo compartimos. Pero en el chat podemos ir. Voy a usar el que teníamos antes, el que tenías. Significado de la palabra. Lo voy a poner acá en el chat. Sería este para ver si logramos entrar. Listo, en el chat ya. puse uno. Pero también podemos poner la palabra y el significado en el Ya la palabra y el significado, exacto. ¿Lo comparto ya? Sí, señor, sí, está bien. Vamos a ver si se ve. Compartir pantalla. En este caso, pues ya la palabra está inventada, entonces aquí podemos escribir la palabra, 2 puntos y el significado, ¿sí? Exacto. Entonces aquí dice ñuji, grande, bella, inmensa, amorosa, tierna, terca, divina, abuela. Muy bien, esa es. La idea es que todos podamos ver porque vamos a utilizar
todas esas palabras, ¿cierto? No necesariamente las mías, sino que vamos a crear un diccionario nuevo. Vamos a ampliar nuestro vocabulario, nuestro léxico. Mosodomia. Recordemos que escribimos la palabra, 2 puntos y el significado. Ese significado se lo da a cada uno. En el chat publicamos el Padlet para volver a entrar y los que quieran pueden también usarlo. Dice Maravisiones. Aparece ahí. Puedes dejar de compartir un momentito pantalla, por favor. Ok. Y aquí me aparece. Maravisiones, mezcla de maravillosas visiones. Bien. Duofidencia, secreto compartido solamente a una persona. Los cachacos decían antiguamente, ese cachifo es todo fifi. Bueno, nos vamos adelantando para donde vamos. Ojo, pues que ahí se nos adelantaron. Tupananchiscama es una palabra de lengua quechua en la cultura inca y significa hasta que nos volvamos a encontrar. Si existe o de verdad se la inventaron, está muy bien. Porque creo que esa palabra ya existe. Recordemos que son palabras que no existen, que nos las acabamos de inventar y le vamos a dar un significado. Ah, sí, existe, sí, claro. La idea es que esa sea una palabra nueva, no la conocemos. ¿Quién más le dio significado a esa palabra? De pronto en el chat por aquí. Pronólogo, diálogo pronto, prontitud dialógica. Por ahí están escribiendo también. Perayúdame, perdóname y ayúdame. Qué lindo, muy bien. Normalmente tenemos temor a acercarnos a la lectura, pero estas premisas nos pueden ayudar un poco a romper esos esquemas y esos límites mentales que a veces somos nosotros mismos los que lo tenemos. Yo sé que escribir es un proceso que no es nada fácil, pero sí se puede. O sea, estas premisas nos pueden ayudar un poco. Y vamos a ver qué escribieron por aquí. Silconia, sinfonía eufórica de las orquestas armoniosas hacia un sentimiento amoroso. Qué lindo. Vitani, alguien que llena de valor a los demás, refleja paz y seguridad. Ámpaco, amor, pasión, confianza. Muy bien. Mamachi, madre chistosa. Mamachi. Qué lindo. Bien, me gusta. ¿Alguien más por aquí? En el chat hay algo más. Qué lindo que se atrevan a escribir. Miren que la escritura también viene a partir de ese contexto de lo que venimos permeados, de lo que somos, de lo que nos estamos nutriendo últimamente. Todo eso infiere a la hora de la escritura. Es más, cuando escribimos, digamos, podemos leer lo que escribíamos hace algunos años, decimos como, ay, ¿en serio yo escribí esto? O nos podemos sorprender, o sabemos que eso puede mejorar, pero eso infiere directamente en el tiempo real en el que se está escribiendo. Entonces, siempre eso puede ser mejor. Amologio, amor y elogio. Bueno, ahora el tercer punto, que este sería el segundo, vamos a leer un poco lo que nos han compartido los compañeros y vamos a formar una frase con esa nueva palabra. Entonces, mamachi, amo que seas tan mamachi, ¿cierto? Entonces vamos a formar una oración. Ya partimos de la palabra inventada, luego le damos un significado y ahora vamos a formar una oración, una frase corta con esa palabra. Podemos utilizar las otras palabras de los compañeros que la estamos viendo aquí en pantalla.
Si las alcanzamos a ver todas, ¿o no? No te escuché. Que si alcanzamos a ver todas las palabras, o solamente las que aparecen aquí en pantalla. Acá vemos hasta amologio, estamos viendo nosotros. Amachi, Ampaco, Picane, Circonia. Hasta ahí alcanzamos a ver. En el chat hay varias. Yuspialdi, Perjudame, Ampaco, Chalogia, Masodomia, Nugi. También podemos utilizarlas desde el chat. Y alguien que nos quiera compartir su oración o su frase. Que la pueda leer, sí. Sí, sí. Vamos a escucharlos. Yuspialdi, grito que emiten los diablillos al jor cuando están felices. Quien tiene una mamachi también tiene una vitana. Alguien que viene de mano. Que podamos escucharlos, vamos a escucharlos. Vamos a aprender esas cámaras, vamos a escucharlos, vamos a leerlos, a leerse. Es importante también dejar un poco ese temor de que tiene que ser bueno o malo lo que escribí, sino que nos arriesguemos. Vamos, Isabel, te escuchamos. Así como cuando hay un libro, ¿cierto? Queremos conocer el autor, pero quién escribió esto tan bello, qué frase tan bonita, de dónde salió, queremos escucharlos. Quiero una zarca hecha con ámpaco, amor, pasión y con ámpaco, recordemos que es amor, pasión y con tierra. Quiero una zarca. Jairo le levantó la mano. A ver, yo le coloqué, es que mi abuelo no era bogotano, pero sí era cachaco, y él decía, ese cachifo es mucho fifí, entonces toda la palabra conche, chusco, chirriado, bueno, una cantidad de palabras, y fifí era como muy pulido, pero débil, frágil, entonces le decía a uno, ese cachaco es muy fifí, entonces esa palabra no se quedó así, siempre me quedaron como algunas palabras como chirriadez, chusco, la machera, entonces son como palabras que para otras personas de otros departamentos no es tan común, ¿no? ¿Y cuál es tu frase entonces? ¿Cómo cerramos eso con un fifí? Ah, pues a mí me decía, ese cachifo es mucho fifí, o sea, es debilucho, pero era como algo que me decía así cuando estaba pequeño. Entonces, fifí, debilucho. Listo. Ese cachaco es mucho fifí. ¿Quién más nos quiere compartir su oración? No solamente en la escritura, queremos escuchar esas voces. Es importante esa lectura también en voz alta para el público. Eso empieza a existir cuando lo compartimos. ¿Qué complicaciones tiene el inventar una palabra, no? ¿Cómo se vuelve? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? De que de repente nos encontramos con alguna dificultad. ¿Qué será lo que, o facilidad? No sé. Hay una en el chat. Yo, profe. Adelante, Joana. Una persona que brinda ampaco a los demás, recompensas grandes en la vida tendrá. Y recordemos que es ampaco. Amor, pasión y confianza. Qué lindo, muy bien, gracias. Gracias por compartirlo. Isabel levantó la mano. Gracias, bueno, Joana. la mía es... Esa chalogia está muy chachachara. Esa chalogia está muy chachachara. Chachacharla. Además tiene un acento como en los otros idiomas. Eso quiere decir que pues esta sopa está muy caliente. Qué lindo, muy bien. Gracias por compartirlo. Eso, miran que este ejercicio debe ser eso, un juego. Es jugársela a ver, a crear, a inventar, atreverse a escribir.
no hay nada ni bueno ni malo, es jugar, es arriesgarse. Esa es como la invitación. Quiero una sarcacha con ampaco. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién más por aquí escuchamos? Los leemos, los escuchamos. Mientras tanto, les aclaro, sí, nos pasó Paola un link equivocado de la encuesta de satisfacción y creo que no es el que, no se preocupen, no lo vamos a entonces a pasar porque fue un error de bienestar ahí que se equivocaron. No gracias por la observación. Listo, no hay más, no hay más arriesgados por aquí. Arriesgadas. ¿Quién más que se atreva a escribir por aquí? Jairo Guerrero, te escuchamos. A ver, yo pues, me arriesgo, pues, digamos que me saco un poquito de contexto porque pues, me arriesgo a escribir. Hay un concurso de Bogotá que dice 100 palabras, describir o hablar algo de Bogotá en 100 palabras. No sé si de pronto lo han escuchado, que se vence creo que la otra semana, está para cerrar el concurso. Entonces yo me tomé, pues, voy a comentarles, pues son 100 palabras, son 4 renglones, realmente es muy poquito. Entonces quiero comentarles y arriesgarme a comentarles lo que yo escribí. A ver, dice... Tomando el café en la mañana, expectante me acerco a la ventana para ver lo que nos trae un nuevo día. Una lluvia riega como un manto la ciudad delineante de calles entretejidas por los transmóviles y los rojos que surcan en todas direcciones buscando su destino. Se escuchan murmullos, buenos días, sonrisas. Ya pronto sale el sol deslumbrando con destellos el rocío sobre la verde piel de sus parques. Una nueva oportunidad de vivir. Cae el atardecer que atrae las miradas de los transeúntes que surcan las calles en busca de un descanso y de qué hablar de un nuevo día. Eso es. Bueno, creo que te adelantas un poco, Jairo. Muchas gracias. Te adelantas al siguiente ejercicio. Yo creo que no alcanzamos a hacer el que había intermedio para que alcancemos a hacer como el escrito. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Podemos dejar, perdóname que te interrumpa, les podemos dejar ese link que tenemos para que ellos lo llenen ahí y ellos lo pueden copiar, tranquila. Bien, sigue. Perfecto. Vamos a hacer un párrafo para poderlos escuchar. Bueno, a ver, vamos a elegir por lo menos siquiera las primeras 4 letras del abecedario. Las primeras 4, A, B, C, D, hasta la A, B, C, D. Y cada uno va a escribir una palabra con cada letra. Podemos utilizar el mismo link, ¿cierto? Sí. Listo. Vamos a abrir el mismo link y lo vamos compartiendo porque la información va bajando. Vamos utilizando la que nos va a llegar. O sea, vamos escribiendo una letra, no, una palabra con un abecedario, con una letra del abecedario, pero una palabra inventada. Eso, solo una palabra. No, no inventada. Ya, por ejemplo, angustia, besos, comida, yo qué sé. Vamos a utilizar palabras que ya conozcamos. Ya vamos a romper un poco la estructura de que son palabras inventadas. Ya ahora sí vamos a escribir palabras que conocemos, con A, B, C, D. Solamente con esas 4 letras del abecedario. Les voy a compartir el link para que lo hagamos desde ahí. También en el chat ya están escribiendo atribuido, ademán, amabilidad. Saray, Carol, María del Carmen, Paula. Nos quedan 3 minuticos, maestra Elizabeth. 3 minuticos. Pero el de la frase no te preocupes, va a quedar y les vamos a compartir el link que tenemos de, si te parece, para que ellos lo pueden hacer como ejercicio de posterior. Sí, se pasó el tiempo. Bellísimo. Amor besando cuerpos dudosos, cantares, estoy leyendo en el chat. Amor besando cuerpos dudosos. Listo, bellísimo, cantares. Ojalá lo hagamos en orden, ¿cierto? A, B, C, D. Listo. Como aquí que escribió María Virginia. Amistad, belleza, canción, duda. Bien.
Se compartió, fue la ahora sí. pantalla del Skype. Amabilidad, bondad, comprensión, demencia. Exacto. Hay que dejar de compartir, está compartido el Skype. ¿Sí? ¿No me están Sí. viendo la pantalla aquí? ¿No están viendo aquí que estoy leyendo amabilidad, bondad, comprensión, demencia? Estamos viendo ese allá. Listo, como se nos pasó el tiempo, les voy a dejar el link para que hagamos el ejercicio final como tarea. O sea, ya viene, ya el próximo encuentro tiene una tarea extra para que podamos hacer un texto con las palabras inventadas y con estas palabras. Un pequeño párrafo. Entonces, ya no hay excusa de que no tengo elementos para acercarme a la escritura, ¿cierto? Entonces, miren que desde pequeños elementos, pequeñas premisas, puedo abordar el hecho de escribir. Ojalá tuviéramos la experiencia matutina de todos los días en las mañanas, escribir así sea una sola página, y podemos encontrar todo lo que abordamos mentalmente, y seguramente ahí se solucionarán muchísimas incógnitas que tenemos y nos ayudará muchísimo al ejercicio de escribir para dejar un poco ese temor de la hoja en blanco. Entonces es como la invitación, ya les voy a compartir el link para que por ahí nos envíen sus escritos utilizando las palabras, algunas palabras inventadas y también algunas palabras con esas 4 letras del abecedario. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, maestra Elizabeth. Bueno, sí, para precisar entonces la invitación es para que en este link que compartimos ustedes puedan dejar que volar su imaginación con en un pequeño párrafo, 2, 3 líneas, tal vez lo que nos dé ese link, y puedan escribir un pequeño texto donde incluyan las palabras que inventaron o si copiaron de compañeros, la palabra conocida, de que empiece por A, por B o por C, y armar un pequeño texto de 2 o 3 líneas. Eso quedó abierto y está en Google y lo podemos hacer hoy más tarde, ahora mismo o mañana, y nosotros lo vamos a ver para retomarlo, porque, pues bueno, hoy ha sido un viaje bastante novedoso en términos de que el tiempo se nos ha ido, pero creo que ha sido un ejercicio de provocación de lo que significa leer, escribir y sobre todo ese lugar de la comprensión de lo que interpretamos también de los contextos, ¿no? Recuerden, leer y escribir desde nuestro cuerpo, el texto escrito, lo que leemos y también lo que escribimos y construimos. Con ese sentido, obviamente los textos tienen toda una construcción establecida en forma, el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, toda esta parte formal del texto que es importante en la construcción. Pues es imposible obviamente abordar todo en una sesión, pero también esa parte de lo que nosotros comprendemos con ese texto, recuérdenlo, lo que yo entiendo, por eso el elemento de inventarnos también, porque allí se activa nuestra creatividad, allí también se activa ese sentido de irnos por caminos desconocidos, y es posible tener palabras que nos inventamos y darles un significado desde ese sentido creativo, y allí la escritura se vuelve también rica en otros contextos. Podemos escribir una historia, y esa es la invitación. Y el tercer elemento es ese punto de vista que yo puedo tener frente al texto, ¿sí? ¿Cómo lo asumo? ¿Cómo lo interpreto? Y hoy veíamos cada uno de todos desde el chat, a nivel de su participación, cómo doy mi punto de vista. Y es lo que genera ese proceso muy inicial, por supuesto, de lo que significa también comprender un texto. El contexto también. Y eso mismo ocurre con nuestro cuerpo y con nuestra voz. Cómo me leo, cómo me leen lo que yo transmito, lo que expreso a otros. Hoy entendemos que es una apertura, un breve abrebocas, porque como les digo es imposible abordar todo, pero queríamos dejar eso, ese momento de provocación de lo que significa, en problematizarnos y salirnos de alguna manera de esa zona de confort. Esperamos seguramente abordar y ahondar un poco más y jugar más en la medida de lo posible con lo que venga, pero bueno, el tiempo se nos hace ya pues al límite, y pues somos muy cumplidos con la agenda y sabemos que ustedes se programaron para estar hasta las 7:30 y no nos vamos a pasarse mucho como en otras sesiones.
pero sí agradecerles este nuevo momento de Chasquis, invitarlos de verdad para que cada día, no importa lo que haya sucedido con cada uno, con cada una, se permitan incorporarlo en la cotidianidad, en lo que yo hago, en el texto que escribo, mañana cuando escribamos, cómo lo veo, qué quiero decir, qué entiendo de lo que leo también, ¿no? Entonces, esa es la invitación y también, por supuesto, desde este cuerpo voz que somos y tenemos. Chasquis nos abre ese camino, esa provocación. Creo que Yurani levantó la mano antes de darle el espacio a la maestra Elizabeth y Joana para que se despidan. Adelante, Yurani. Buenas noches, profe. Ay, perdón, buenas noches. ¿Quién les habla? Habla con Antonio. Antonio, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Gracias, profe. Apenas llegué del trabajo y bueno, pues escuché unas breves explicaciones. Si yo estuviera en esa reunión, pues sería mucho mejor, pero apenas llegó, entonces veo que la hija está recibiendo clases. Lo único que estoy esperando y hacerte una pregunta sobre esta información, reunión, ¿no? Sobre la clase que usted está dictando. ¿Y qué pregunta tienes? Sí, una pregunta que tengo es que como a ella pues no le aparece la totalidad del intérprete, entonces de pronto ustedes envían por algún medio una grabación. Le quería preguntar, ¿y si le envían una grabación? Para ella sería lo más probable que ella por esa grabación entienda y puede solucionar los problemas que ustedes le colocan, o sea, las tareas, ¿sí? Ok, sí señor, claro que sí, o sea, las grabaciones de Chasquis se las podemos compartir. Les agradecemos si nos escriben al Skype, yo aquí les compartí el Skype, JaimeTor009 para recordarnos, y pues estamos recibiendo las grabaciones de Bienestar, que es el encargado y les podemos compartir con todo gusto las grabaciones de Chasquis, si las necesitan, no solo en este caso, sino cualquiera de los participantes que está aquí. Sí les agradezco que me digan nos lo recuerden para hacer un envío y que las puedan tener. Las estamos organizando y las estamos agendando para que ustedes las puedan tener. Claro que sí las van a tener, se las vamos a enviar. Bueno, quisiera darles con todo gusto. Lo único que yo estaba esperando, como yo estoy trabajando, entonces yo trabajo con un ingeniero y el ingeniero es un poquito como le dijera que él casi no le brinda la oportunidad para poder salir a la universidad, a una reunión, pero toca pedirla y yo le he comentado que mi hija tiene una dificultad y entonces pues él me entiende. Él me entiende y entonces yo estoy pensando pedir una cita para el viernes. Yo pedir al ingeniero también que me regale el día viernes, no sé a qué horas, para yo estar a la universidad y podernos dialogar con su merced y el intérprete, igual que la hija esté presente, ¿sí? Para de pronto poder que si en algo ella haya fallado, entonces de pronto que mis reclamos no sean solamente a mi imaginación, sino que ella también reconozca de pronto si no estuvo atenta en algo, entonces reconozca que haya fallado también, ¿sí? Claro que sí, sí señor. Entonces lo que podemos, ya le anoté en el Skype, en el chat de mi Skype, el intérprete le va a poder ayudar a ella a entender la grabación para que comprenda el contenido de la sesión. Eso va a ser fácil para el intérprete. Él le va a ayudar
hay que exactamente coordinar para que ellos dos estén en el momento de que vean la grabación y pues le agradecería que me escribieran por el Skype para ubicarla y poderle mandar toda la información a través del correo o del Skype, ¿vale? Ok, listo. Muchas gracias, profe. Que Con pase todo buen día. gusto y así para todos. El Skype Gracias. lo volvimos a anotar y le doy el espacio a la maestra Elizabeth y Johanna. Elizabeth, si quieres despedirte porque ya creo que estamos abusando de la generosidad de todos nuestros participantes. Entonces, adelante, Elizabeth, para que te despidas. Bueno, no, muchas gracias, muchas gracias. Uno quisiera pues que tuviéramos un tiempo mucho más amplio. Esperamos pues que estos detonantes, estas premisas sean como un abrebocas para que se atrevan a creer que sí se puede escribir, que sí podemos aventurarnos a la travesía de escribir. Muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros y hasta la próxima. Un gusto. Gracias a ti por la presencia, maestra Elizabeth, por compartirnos también y llevarnos por este viaje. Adelante, maestra Johanna. Bueno, pues agradecerles a todos su participación activa en este viaje que acabamos de realizar y pues invitarlos a nuestros siguientes viajes en los que vamos a aprender mucho más. Claro que sí. Quiero recordarles que alguien me va a hablar por ahí, ya le damos el espacio. John Jairo. John Jairo, adelante. Qué pena. Profe, dos cositas rápido. Gracias. Este evento fue muy bonito. 1. 2, profe, no hay link de asistencia. Y 3, es la primera vez que asisto a esto. ¿Hay más clases o la verdad no sé cómo es? Claro que sí. Te respondo todo con todo gusto, querido John Jairo. Primero, las grabaciones las tenemos. Les acabo de copiar también mi correo de la universidad, jaime.torres@unad.edu.co. Aquí también me pueden escribir para saber quiénes necesitan las grabaciones. Las estamos organizando, entonces yo creería que la semana entrante las podemos tener. Esta es nuestra cuarta sesión. Chasqui se compone para este periodo de 6 encuentros. No importa que no hayan asistido a los anteriores, siempre vamos dialogando y cada sesión nos puede aportar, por supuesto, algo, pero obviamente que venimos de un recorrido, hay muchos que han estado. Con respecto a la asistencia, está programada en el link de Zoom con su asistencia. Cuando todos ingresamos a Zoom, nos pide que nos registremos con la cédula y allí llevan todo el control. ¿A qué horas llegó Johanna? ¿A qué horas llegó Elizabeth, Jaime, Camilo, Sandra, Lady? ¿Y a qué hora nos fuimos? Entonces, el link de asistencia también nos lo pasa Bienestar cuando hacen todo el corte. Ahí estamos revisando la asistencia. Y son 6 sesiones, que creo que es la otra pregunta. De hoy en 8 días tenemos el siguiente momento de Chasquis, que es hablar de ese estilo personal que tenemos cada uno. Va a ser un encuentro también muy, 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 muy importante. Y de hoy en 15 terminaremos este viaje de Chasquis con el momento final, que ya les contaremos de qué se trata, que es recoger en esa sesión, pues de alguna manera apropiar y poder generar un encuentro significativo de lo que nos ha permitido el recorrido. Entonces, el link de ingreso siempre es el mismo, el que hemos enviado desde la primera sesión hasta hoy. En ese link de Zoom se dejó para que sea para todas y no haya problemas de ingreso. Entonces, creo que respondí tus preguntas, ¿verdad, John Jairo? Sí, profe, muchísimas gracias. Que descansen. Con todo gusto. Y recuerden, Jaime Tor 009, si necesitan cualquier aclaración, lo que dudas, o el correo jaime.torres@unad.edu.co. En nombre de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, de la zona centro de Bogotá, de Bienestar Institucional, de la red de curso de teatro, de todo el equipo líder de Chasquis, hoy con la presencia de nuestras maestras Elizabeth y Johanna, les damos las gracias y también a todo el equipo que nos acompaña, Camilo, Sandra, la maestra Lorena, Carol, estuve viendo ahí varias personas, por supuesto, del equipo líder. Les damos las gracias, los invitamos a que sigan descubriendo a través de este viaje su experiencia de cuerpo, de leer, escribir y hablar, y que nos veremos de hoy en 8 a las 6 de la tarde en otro momento que nos ofrezca Chasquis en este viaje bastante rápido y nutritivo, que a veces nos deja con muchas provocaciones, que esa es la intención, y quisiéramos tener más tiempo, pero lo vamos ampliando en la medida en que se pueda. Muchísimas gracias, disfruten, apropien todo lo que estos viajes nos dejan y que tengan una maravillosa semana. Gracias, también feliz noche para todos, muchas gracias por estos espacios tan bonitos. Gracias para todos y